Tu tens un actor de l'estil de Maribel Verdú o no? Que sigui el teu referent en aquest sentit? Referent com a actor? Sí, però no... Com a actor o com a amic? Sí, jo, actors més grans que jo, tinc molta confiança amb el Paul Berrondo, amb el que he compartit moltes hores als Camerinos, moltes hores fent Germanes, que per cert estem rodant la TV Movie de l'obra que vam fer fa 2 anys. Tinc molta confiança amb ell, tinc molta confiança amb gent de la meva edat com el Nau Albet o l'Álvaro Cervantes, i després tinc molta confiança amb generacions més de 10 anys més que jo, amb l'Ivan Morales, estic també en molt contacte. Sí, sí, tinc uns quants actors. I quan la Irene diu de tu que ets com el Jean-Paul Belmondo de nuestros días... Doncs li dono les gràcies. Sí, sí, clar. ¿Lo continúas manteniendo? Lo mantengo, vamos, firmemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué ves de Jean-Paul Belmondo en él o al revés? Primero creo que físicamente tienen tienen un aire muy potente. Marcel tiene un físico que además en cámara dice muchas cosas. Y luego es que como actor, pues yo creo que es el mejor actor de su generación con diferencia, pero con diferencia de muchos. Oye, vaya, desde luego... Vaya piropo. Toca tu dir-li alguna cosa a ella. Sí, sí, no, jo he treballat a gustíssim, o sigui, jo quan em deies jo algun actor o alguna actriu que tu al teu costat t'hagi acompanyat, doncs ella seria, ella que té el referent de Maribel Verdú, jo tinc, el meu referent és ella, saps? Oh, o sigui, acabarem tots perquè si no, durant el rodatge hi havia una complicitat molt maca, recordo l'última seqüència que tenim junts a la peli que va ser molt xula de rodar, molt xula de rodar, sí. Y es curioso porque vosotros estáis haciendo siempre promoción de películas que habéis rodado hace tiempo. Sí. Eso genera también, lógicamente, no sé si un estrés, pero sí un ejercicio de recapitulación, ¿no? Porque tú ahora tienes otra película, sí, Irene, sí, y el teatro en Madrid. En Madrid, exacto. Estrenó El idioma imposible, que además es una adaptación de la novela de Francisco Casabella, que era un escritor de aquí. Y luego en Madrid estoy con El mal de la juventud, que es una función que dirige Andrés Lima. Y es una función que se desarrolla en los años 20 en una residencia de estudiantes de medicina. Ah, mira. ¿Y tus estudios de periodismo siguen, por cierto? Y mis estudios de periodismo siguen. Porque Alaska vino el otro día diciendo que hace ya tercero desde primero. Ella estudia, Alaska, la cantante, sí. pero no pasa nunca de curso. ¿Qué está estudiando? Historia del arte. Está estudiando historia, pero Alaska tiene ya una edad. Sí. No, yo sigo. Juraría que es repetidora. Y yo pretendo acabarla. Ha sido cada vez es más difícil ir presencial a la universidad. Yo estudio en la Complutense, entonces ahora lo que voy a hacer es pasarme a la UNED, que creo que es la solución que voy a tener, porque yo puedo ir a los exámenes y todo esto, pero los trabajos, el día a día, me cuesta más. En la UNED lo puedes hacer todo por internet, Sí, ¿verdad? lo puedo hacer ahora todo por internet, estudiarme y acabarla. Tengo muchas ganas de acabarla, incluso me gustaría empezar otra, ¿eh? ¿Otra? Me gustaría mucho empezar filología inglesa. Ah, bueno, pues tú estuviste en Londres también, ¿no? Estudiando un tiempo. Sí. ¿Aconsejarías a la gente que en un futuro quiere dedicarse a eso, que durante una temporadita se vaya a Londres? Muchísimo. Sí. No solo por el idioma, sino porque creo que allí hay una forma de educar a los actores muy distinta a la que hay aquí. Tienen una concepción de la interpretación simplemente distinta, una técnica muy marcada, y aprendes mucho sobre Shakespeare, sobre todo. Poder hacer Shakespeare como está escrito en su propia lengua es una pasada. Claro. ¿Y cuánto tiempo recomiendas más o menos? Bueno, hay cursos de todo tipo, hay cursos para gente muy joven que yo recomiendo si se quieren ir ahora, hay cursos de 1 mes, hay cursos de 1 mes y medio, hay cursos de 1 año, luego ya si quieres ir a formarte muchísimo más, hay cursos de 2, de 3 años... Pero que la salida la hagan. Sí, yo lo haría, yo lo recomiendo... I amb el Marcel també hem de parlar ràpidament de Belén Rueda, perquè ara s'estrena també una altra pel·lícula que vas fer fa un parell d'anys, o s'ha estrenat? S'ha estrenat, sí, va estrenar el Malajeno, bueno, ara ella acaba d'estrenar Los ojos de Julia, que per cert l'he vist i... Sí, el seu treball és espectacular. La pel·li m'ha agradat, coses més, coses menys, en general m'ha sorprès molt, m'ha agradat molt, però el que fa la Belén allà és increïble. M'ha encantat com a actriu, he flipat molt. No vol dir que no m'agradés abans, però en aquesta pel·li he trobat... T'ha agradat més ara que quan va treballar amb tu? Sempre m'ha agradat, però de fet quan vam treballar junts no vam coincidir. Estàvem en la mateixa pel·lícula, però jo ho tenia tot amb l'Eduardo Noriega. Que també és mala sort. Sí. Home, que està molt bé treballar amb el Noriega, però posats a triar... Sí, un gran que et toqui la Belén. Eduardo també és un... Sí, la veritat és que sí. Molt bon actor i molt bona actriu, i molt bons referents, i com a professionals, súper bé, molt bé. Última cuestión. Decía Irene, se quejaba, entre comillas, que tiene cara de buena niña, pero que habitualmente le dan papeles de friki, como por ejemplo el papel de aquella chica, una ninfómana que esnifaba Silent Bank, que también
Es curioso. El papel soñado de tu vida, ¿cuál sería, Irene? El soñado, vamos, el esperado. ¿Te gustaría hacer de...? Mira, a mí ahora mismo me gustaría hacer el personaje de Laura en el Zoo de Cristal de Tennessee Williams, y me gustaría mucho hacer el personaje de La Rosa Tatuada, también de Tennessee Williams, que hacía Anna Magnani en cine. Este sería los dos personajes el sumo. ahora y después, en unos años, otro que me gustaría. Ojalá que lo consigas. I tu, Marcel? Jo un Shakespeare, però primer voldria fer tot aquest punys d'anglès per poder-lo treballar en anglès, però m'agradaria un Shakespeare des d'un, no sé, diria els típics, un Othello, un Hamlet, els trobo un Macbeth, són personatges increïbles. I el teu nivell d'anglès on està ara? El meu nivell d'anglès està al nivell espanyol. Malament, doncs. Bueno, a nivell espanyol pot ser Aznar, per entendre'ns, o pot ser una mica... Jo falsejo i provoco una mica d'accent del pal, que sóc superbo parlant anglès. Accent mexicà? Accent mexicà, no. No, americano, él hace un poco más americano, ¿no? Sí, però bueno, és totalment patillero, Sí, no, hauria de marxar un temps. L'any passat vaig estar a Londres 3 setmanes, aquest estiu he estat a Berlín un mes i mig, he estat parlant anglès perquè allà l'alemany, evidentment que ja no, però l'anglès. Vull dir que quan marxo de cop ho refresco tot, que de fet és un dels trucos. Estudiar molt aquí, et sembla que no saps res, i quan marxes estàs un temps fora i va sortint tot, no? Dius, això ho vaig aprendre fa 2 anys i... I va sortint. Sí, per això, es tracta que un dia digui, va, en lloc d'un mes i mig me'n vaig 6 mesos i aviam què passa. Tot i que per fer Shakespeare en anglès has de tenir un nivell natiu molt bèstia, molt bèstia. De moment, el dia 12 s'estrena Cruzando el Límite, el dia 12 que vol dir este fin de semana ja, eh? Aquest divendres, en todos, com ho diuen, en les mejores salas. En las mejores salas. En tus mejores cines, ¿no? Mucha suerte porque os la merecéis y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Por aplaudir.